a la sesión programada para el día de hoy de modalidad virtual. Estábamos en la sesión presencial que tuvimos la semana pasada viendo el tema habíamos visto el tema del régimen disciplinario y vimos la función notarial. Vimos la definición de función notarial, las teorías que tratan de explicar su naturaleza, es decir, el origen, cómo surge la función notarial. Estudiamos 3 clases de teorías: la teoría funcionalista de funcionario, la teoría profesionalista de profesional y la teoría ecléctica, que trata de tomar los postulados principales de las teorías anteriores. De la misma manera, vimos las actividades de la función notarial, fuimos analizando cada una de ellas que pudimos exponer, y nos faltaría el encuadramiento de la función notarial. ¿Qué es eso del encuadramiento de la función notarial? Bueno, el encuadramiento de la función notarial, es decir, el encuadramiento es la forma, la manera, cómo vamos a ejercer nuestra profesión. Una vez, alguien también en un examen me puso media vez y ahí se lo marqué en un círculo. Eso no se puede utilizar, no hay media veces, una vez. Tengo pendiente también un examen extemporáneo de un estudiante que me lo ha solicitado. Le voy a responder el correo el día y la hora que lo vamos a realizar, que sé que es de esta sección. Entonces les decía que en cuanto al encuadramiento de la función notarial, se trata de cómo voy a ejercer yo esa función notarial, es decir, cómo voy a poner en práctica esos conocimientos científicos, jurídicos y técnicos que he obtenido en mi formación profesional. Pues vamos a encontrar 3 formas cómo podemos encuadrar la función notarial. La función notarial la podemos encuadrar en la actividad del Estado. Es decir, vamos a depender de una institución pública, que puede ser una institución del organismo ejecutivo, del organismo judicial o del organismo legislativo. Ustedes se han dado cuenta que en la mayoría de dependencias existe un departamento jurídico, un departamento legal o una dirección técnica de asuntos jurídicos. Distintas denominaciones reciben estas oficinas que están al servicio de un ministerio de Estado, de una secretaría o de una institución del Estado. Entonces, el encuadramiento, es decir, nuestros conocimientos científicos, técnicos y jurídicos que hemos obtenido, los vamos a ejercer en la actividad del Estado. Eso implica que vamos a tener un horario, implica que vamos a percibir un sueldo del Estado, implica que vamos a tener unas instalaciones en las cuales tenemos que ejercer nuestra profesión. Entonces, en la actividad del Estado no soy notario, porque devengo sueldo del Estado. Entonces, no puedo ejercer como notario. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es poner en práctica todos esos conocimientos que he adquirido en mi formación profesional. Y como consecuencia de ello, entonces vamos a ser asesores. Vamos a ser asesores, vamos a ser consultores de una entidad del Estado. Eso es lo que vamos a hacer. Y como asesores, como consultores de una entidad del Estado, lo que vamos a hacer es a emitir opiniones o a emitir dictámenes. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, les decía que en la actividad del Estado solamente vamos a ser asesores. Solamente vamos a ser asesores y no vamos a ejercer la función notarial. Únicamente vamos a emitir opiniones, dictámenes, no vamos a autorizar instrumentos públicos porque no podemos ejercer como notarios. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, devengar un sueldo del Estado, y tener un horario, tener que presentarnos a las oficinas o a las instalaciones
o a veces tenemos que salir a ejercer actividades. Pues yo ya he tenido la oportunidad de haber sido asesor de una institución del Estado, de un ministerio público, de un ministerio del Estado. He sido la oportunidad de ser asesor, jefe de un departamento jurídico, y es donde uno no puede ejercer la función notarial. Lo que uno hace es emitir opiniones cuando le trasladan un expediente para que conozca del asunto. Por ejemplo, si se va a recibir una donación, si se va a efectuar una compraventa de algún inmueble o si se va a realizar algún negocio de carácter notarial, se lo trasladan al asesor jurídico, y el asesor jurídico lo que va a hacer es a emitir únicamente opiniones o dictámenes en cuanto a los requisitos. Alguien en un examen me escribió que el notario es representante del Estado. El notario no es representante del Estado. Y les digo esto porque cuando una entidad del Estado va a suscribir un instrumento público, va a otorgar un instrumento público, el representante legal es el Procurador General de la Nación. Entonces el asesor lo que hace es ver que todos los documentos necesarios se encuentren de conformidad con la ley, a posiblemente hacer una minuta de la escritura del instrumento público que se le va a trasladar al Procurador General de la Nación, para que ellos también lo van a revisar. Lógicamente lo van a revisar, van a ver si se cumplieron con todos los requisitos, y por último se lo trasladarán al representante legal del Estado, que es el Procurador General de la Nación. Con el visto bueno de él se traslada a la escribanía de gobierno, para que sea el escribano de gobierno quien autorice el instrumento público. Entonces vamos a ver que en el artículo 5 del Código de Notariado, vamos a ver que no podemos ejercer la función notarial. No pueden ejercer la función notarial. En el artículo 4, los funcionarios o empleados del organismo ejecutivo y judicial de las municipalidades que devenguen sueldo del Estado o del municipio, y el presidente del Congreso. Eso creo que lo habíamos mencionado en la sesión anterior. Entonces vemos que ahí no podemos ejercer la función notarial. Es un encuadramiento de la función notarial, pero no para autorizar instrumentos públicos. A lo más que llegamos es a elaborar una minuta, elaborar un proyecto. Muchos erradamente le llaman machote, porque no es machote, es una minuta, es un proyecto, lo que va a elaborar el asesor para trasladarlo al director, al ministro, al secretario, para que lo suscriba, si es que lo puede suscribir. Si no, tendría que seguirse el procedimiento administrativo para que llegue al representante legal del Estado y posteriormente que sea trasladado a la escribanía de Cámara de Gobierno. Vamos a encontrar también regulado en el artículo 7, ahí está específicamente esta actividad. Los abogados titulares de las instituciones de crédito no podrán autorizar los documentos en que comparezcan o tengan interés directo dichas instituciones, salvo las actas de sorteo y de remate. Vemos que los asesores de las entidades de crédito, los bancos, las financieras, no pueden autorizar instrumentos públicos a favor de la entidad a la que presten sus servicios profesionales. También en el artículo 6, en el numeral 3, los empleados que estén instituidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales. Ellos sí pueden ejercer la función notarial. En el artículo 6 dice, pueden también ejercer el notariado, numeral 3. Los empleados que estén instituidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales, las que no podrán ejercer con carácter particular, es decir, no pueden ejercer con clientes, sino que únicamente con instituciones del Estado. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos empleados que se encuentran instituidos para precisamente para el ejercicio de funciones notariales? Bueno, el escribano de Cámara de Gobierno. En el artículo 10 del Código de Notariado, el escribano de Cámara de Gobierno tiene protocolo. Ese protocolo es en papel simple. Y él ejerce actividades notariales, pero para actividades donde una de las partes sea el Estado. Entonces, esos funcionarios son
el escribano de Cámara y Gobierno, los agentes consulares, que sean notarios, que estén en el extranjero. Vean, esos son los requisitos. Pónganle mucha atención. Sí les cuento que el fin de semana pasé calificando exámenes. Veo que sí hay muchas dudas. Veo que hay muchas dudas. No sé si yo no me he explicado bien, si no me he hecho comprender los puntos, pero veo que sí hay muchas dudas. Entonces, hasta ahorita me siento yo defraudado, porque yo les pregunto, hay dudas, hay comentarios, hay observaciones, hay preguntas, y hasta me han dicho todo está claro, pero yo veo que no quedó claro. Yo veo que no quedó claro. Bueno, en el segundo tenemos que estudiar, acordémonos que el segundo parcial es de 40 puntos, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos para poder obtener un mejor punteo y poder aspirar a seguir adelante con nuestra formación académica. Entonces les decía que aquí están los funcionarios, los empleados instituidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales que regula el artículo 6 en el numeral 3. Uno, el escribano de Cámara y Gobierno. Fundamento jurídico, el artículo 10 del Código de Notariado. Dos, los agentes diplomáticos o consulares que sean notarios y que estén en el extranjero. Vean, esos son los requisitos. El agente diplomático o consular que sea notario. El primer requisito es que sea notario. Segundo requisito, que esté en el extranjero. Que esté en el extranjero. Tercer requisito, que el acto o contrato surte efectos en Guatemala. Fundamento jurídico, artículo 43 de la ley del organismo judicial. Entonces ya llevamos 2 funcionarios que están instituidos precisamente para actividades notariales, pero todavía hay alguien más que está instituido para actividades notariales y que no puede desarrollar su actividad con particulares y que está en el territorio de Guatemala, porque los cónsules y agentes diplomáticos se encuentran en el extranjero. Acuérdense los requisitos. Pero yo les hago énfasis en ciertas cosas porque sé que esas son preguntas que vienen ya en las variantes. Entonces, acuérdense bien de los requisitos. Yo no necesito que me transcriban los artículos. Yo no necesito que me transcriban los artículos. Porque para eso yo me pongo a leer la ley. Lo que yo necesito, si ustedes, por ejemplo, vean, fíjense que había una pregunta que decía que el notario tiene una formación, que tiene que cumplir con una formación académica y una formación administrativa. Con su fundamento jurídico explique la segunda. ¿Cuál es la segunda? Pues la actividad, no es la actividad administrativa, es la fase administrativa. La formación, fase académica, lo explicamos muchas veces. La fase administrativa, ¿en qué consiste? Pues en colegiarse. La colegiación profesional obligatoria, artículo 90 de la Constitución Política de la República, y no sé por qué me pusieron el 87, pero ahí me confirmaron el 87, es el 90. Extremadamente también el 1 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. ¿Qué otro elemento debe de cumplir administrativamente? Pues registrar la firma y el sello en la Corte Suprema de Justicia, artículo 2. Pero me escribieron bastante, eso me ha costado, me tengo que leer todo, me tienen muchas faltas de ortografía. Me escribieron todo y hay alguien, o hay algunos, que el examen no se entiende. Entonces me dije yo, no se les quedó que es de manera legible y sin abreviaturas. No me pusieron abreviaturas, pero no está legible. Entonces me está haciendo esfuerzo. Bueno, le hago los comentarios para que los tomemos en cuenta para el segundo parcial. Yo quiero que nos recuperemos en el segundo parcial donde tenemos que salir adelante. Son 40 puntos. ¿Sí? Son 40 puntos. Busquemos 30 en el segundo parcial y 10 que saquemos ahorita en el primero. Pero sí tenemos que superar nuestra formación. Tenemos que estudiar bastante. Alexia, le escucho. Buenas tardes, Perdón, disculpe, ahorita no, permítame, solo voy a activar el sonido. Ya, ahora sí ya le escucho, disculpe. No tenga pena, gracias. Disculpa, ¿podría repetir sobre los funcionarios que están instituidos en actividades notariales, pero que
que solo pueden ejercer en instituciones estatales. Es que no pude apuntar, disculpe. Muy bien, claro, claro. En el artículo 6, les decía, en el numeral 3, hay una excepción a quienes no pueden ejercer. Vean, pónganle mucha atención a esto. Dice, no pueden ejercer el notariado los que devengan sueldo del Estado. Sin embargo, en el artículo 6 del Código de Notariado hay excepciones. Siempre como alguien dice, siempre hay un pero, ¿verdad? Y aquí está. En el artículo 6 se regula que pueden ejercer también el notariado, numeral 3, los empleados que estén instituidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales. Y les decía, uno, el escribano de Cámara de Gobierno, artículo 10 del Código de Notariado. Dos, los cónsules y agentes diplomáticos que estén en el extranjero representando a Guatemala, pero que sean notarios y que el acto o contrato surta efectos en Guatemala. Y tres, que era el que me faltaba comentar, el director del Archivo General de Protocolos. Pero aquí sí tenemos que tener mucho cuidado, porque el director, el escribano de Cámara y Gobierno puede autorizar actas y contratos, actas y escrituras. Los cónsules y agentes, pónganle atención a esto, por favor. Vean, yo hago énfasis, porque estas son cosas que son determinantes. Los cónsules y agentes diplomáticos en el extranjero que sean notarios pueden autorizar escrituras públicas y actas notariales que surtan efectos en Guatemala. Pero el director del Archivo General de Protocolos realiza actividades notariales, pero no puede autorizar instrumentos públicos. No puede autorizar instrumentos públicos. Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace que sea actividad notarial? En el artículo 81 del Código de Notariado vamos a encontrar en el primero, dice, el director del Archivo General de Protocolos tiene las atribuciones siguientes. Uno, extender testimonio de los instrumentos públicos que obren en el archivo, bastando solicitud verbal de parte interesada. Extender testimonio solo lo puede hacer el notario. Eso solo lo puede hacer un notario. Sin embargo, el director, esa es una actividad notarial. El director del Archivo General de Protocolos puede extender testimonios. Entonces ahí tenemos una actividad que realiza este funcionario para poder cumplir no solo con lo que determina el artículo 81, sino el principio de publicidad. Basta solo con irle a decir, señor director, necesito consultar la escritura número 85 que autorizó el notario XX en el año 2000. Eso es suficiente. Lleva el año, lleva el número, lleva la fecha de la escritura y el nombre del notario. Eso es suficiente. Y en forma verbal, claro, el código regula en forma verbal, pero le dan al notario, a la persona interesada, le dan un formulario y ahí va a llenar el formulario la persona que tiene interés en consultar un instrumento público. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir al Archivo General de Protocolos. El Archivo General de Protocolos tiene dos instalaciones, bueno, tiene tres, pero las que más utilizamos son la que está en el edificio Jade, en la 10ª calle y 7ª avenida de la zona 9, donde está el Archivo General de Protocolos. Y las otras instalaciones son también del Archivo General de Protocolos, pero que está en el sótano de la Corte Suprema de Justicia. No debería estar en el sótano, empezando por eso. Debería ser aparte, así como en el JADE, sí, yo veo que está bien, pero esa otra parte del Archivo de Protocolos está en el sótano. Y ahí llega la persona interesada y le manifiesta a la persona que atiende que necesita consultar un instrumento público, que le va a dar un formulario donde tiene que consignar el nombre de la persona que está solicitando la información, el número de documento con que se identifica la persona que está solicitando la información, el nombre del notario del instrumento que quiere consultar, la fecha de ese instrumento, o por lo menos el año de ese instrumento público, para poder tener acceso a la información necesaria. Si es de un testamento o una donación por causa de muerte, pues con base al artículo 1194 del Código Civil, debe de adjuntar una certificación
notificación de defunción del otorgante del testamento. Entonces ahí vemos los 3 funcionarios que pueden realizar actividades notariales que perciben sueldo del Estado. Voy a repetir: 1, el escribano de Cámara y Gobierno, artículo 10 del Código de Notariado. 2, los cónsules y agentes diplomáticos, cuando sean notarios, estén en el extranjero y el acto o contrato surte efectos en Guatemala. Y 3, el director del Archivo General de Protocolos, pero este funcionario solamente puede hacer efectivo el principio de publicidad extendiendo testimonios. Bueno, acordémonos que el principio de publicidad tiene 2 etapas o 2 fases. La fase de consulta: la persona llega y va a consultar el instrumento público y puede tomar nota. Pero si quiere un testimonio o una copia, pues también puede pedirla, que esa es la fase de copia. Eso lo expliqué yo y me fallaron mucho con eso. Me fallaron mucho las fases del principio de publicidad. Entonces, hay que ponerle mucha atención. Yo a veces pienso que, tal vez porque es virtual, yo les confieso, yo he estado, el día de mañana voy a dar una conferencia en el Instituto de Derecho Notarial, de un curso que se está impartiendo, y yo sé que a veces solo ingresan, dejan ahí su perfil, y a veces uno, cuando la clase o el discurso es un poco tedioso, pues a veces uno se pone a hacer otras cosas, pero hay que ponerle atención a esto. Yo por eso le doy la oportunidad: pregunten, hagan sus comentarios, hagan sus observaciones, planteen sus dudas. Miren, si aquí no tenemos que tener vergüenza de nada. Es mejor que lo hagamos aquí en la clase, ya sea virtual o sea presencial, es mejor que lo hagamos aquí y que no nos reparen en los registros públicos. Bien, entonces tenemos ahí que... Licenciado, ¿podría repetir los fundamentos de los funcionarios? Claro, el director del Archivo General de Protocolos, en el artículo 81 del Código de Notariado, dentro de sus atribuciones, se determina que puede extender testimonios. Esa es una función exclusiva del notario. En el artículo 10 del escribano de Cámara y Gobierno, 10 del Código de Notariado y 81 también del Código de Notariado, en el artículo 10 se determina el escribano de Cámara y Gobierno. Y en el artículo 43 de la Ley del Organismo Judicial se determinan los cónsules y agentes diplomáticos, siempre y cuando sean notarios, que estén en el extranjero representando a Guatemala y que el acto de contrato surte efectos en Guatemala. Si es cónsul, agente diplomático, está de vacaciones, no puede, porque entonces no está en funciones. Si es cónsul, agente diplomático, es notario. Perdónenle, ¿qué artículo dijo? El 43 de la Ley del Organismo Judicial, de los cónsules y agentes diplomáticos. Ok, gracias. Si es cónsul o agente diplomático, está en el extranjero y viene a Guatemala de vacaciones, tampoco aquí no puede autorizar actos o contratos, solo en el extranjero. Bien, entonces vemos ahí que ese es el encuadramiento de la función notarial. El encuadramiento de la función notarial es cómo voy a ejercer, dónde voy a poner en práctica mis conocimientos técnicos, científicos y jurídicos que adquirí durante mi formación para ser notario. ¿Sí, Telma? Buenas tardes, Lic, con una duda. Un notario que trabaje, por ejemplo, para el UDEVIPO, él emite dictámenes que pasan a ser documentos administrativos. ¿Eso significa que en el momento de emitir esos documentos no tiene el fe pública, sino que simplemente es un funcionario del Estado? Correcto, así es, correcto. En la unidad de vivienda popular, UDEVIPO, quien otorga el instrumento público es el encargado de UDEVIPO, el que ha sido nombrado, porque el Procurador General de la Nación le delega a él esa facultad, porque él puede sustituir esa facultad y él es el que otorga el instrumento público. El asesor que está al servicio de esta unidad de UDEVIPO en el departamento jurídico lo que hace es que califica los documentos. ¿Qué va a calificar? El documento donde se le adjudicó a la persona el bien, porque tiene que haber una adjudicación, la solvencia de pago, si es que hubo algún pago, la forma de recepción del bien, que la persona lo haya recibido,
que no haya patrimonio familiar vigente o si se va a constituir el patrimonio familiar, si el precio va a ser al contado o si se va a constituir alguna garantía hipotecaria. Eso es lo que tiene que ver el asesor, nada más. Luego lo pasa con una minuta para que ya sea firmado por la persona que ha sido designada por el Procurador General de la Nación. Y eso pasa. Gracias, Lick. Eso pasa en todos los ministerios. Entonces lo que hace el asesor es únicamente emitir dictamen, emitir una opinión. Y aquí vamos a mezclar el derecho administrativo, porque cuando ustedes estudiaron el derecho administrativo se dieron la diferencia, estudiaron qué diferencia hay entre una opinión y un dictamen, cuándo es vinculante y cuándo no es vinculante lo que emite el asesor. Vean, es que el derecho notarial tiene relación con todas las áreas del derecho, y en el derecho administrativo no es solo por los avisos, que es lo que habíamos visto anteriormente. Tiene relación con el derecho administrativo por los avisos que le damos a la administración pública, que le remitimos es la palabra, no que le damos. Corrijo ahí. Y también en este aspecto que es asesor. Esto lo vamos a encontrar también en el artículo 6 del Código de Notariado, donde vamos a leer lo siguiente. Ustedes han oído que me imagino que sí lo han oído, porque han de tener algún pariente, un conocido, un amigo. Dice, mira, yo soy asesor del Ministerio X, digamos, del Ministerio de Gobernación o el Ministerio de Salud Pública, pero estoy a medio tiempo. ¿Qué quiere decir eso de medio tiempo? Bueno, aquí tenemos que aplicar el Código de Trabajo. Vean la relación que hay, las jornadas de trabajo. ¿Cuál es la jornada ordinaria de trabajo? Pues son 8 horas. Medio tiempo, la mitad, 4 horas. Entonces, por eso yo estoy medio tiempo. ¿Y cuál es el fundamento jurídico de eso? Porque tenemos fundamento jurídico. Vamos a encontrar en el artículo 5, es que vean, todo está en la ley. Todo está en la ley. Yo por eso les exijo y les pido, y hay quienes me contestaron y no me consignaron el fundamento jurídico. Y si no tiene fundamento jurídico, sí, lo siento mucho, pero no hay puntos. Ahí sí, nada. Porque hay quienes me mencionan un artículo, otro artículo, pues, también que se equivocaron en leyes. No me citan el artículo, pero me citan una ley que no es. Entonces, yo les digo esto porque tenemos que enmendar esos errores para el segundo parcial. Tenemos 40 puntos, Aún los que saquen 5 puntos todavía tienen oportunidad. Tenemos 40 puntos en juego. Entonces hay que aprovechar el segundo parcial. Ya saben ustedes cuál es la forma de examinar, ya se dieron cuenta la cantidad de variantes. Y porque yo considero, pudimos haberlo hecho en 2 salones, pero consideré que muy apretado, mucho calor. Es que hay que ver esos factores también. Y que los salones de la facultad, pues desafortunadamente no son tan apropiados como para realizar un examen de esa naturaleza. Pero les decía, en el artículo 5 del Código de Notariado está eso de medio tiempo. Yo estoy seguro que más de alguno de ustedes conoce o algún amigo, algún pariente, el cónyuge o algún conocido. Yo estoy medio tiempo. En el artículo 5 pueden ejercer el notariado, no obstante lo preceptuado en los incisos 2 y 3 del artículo anterior. Veamos qué dicen los artículos 2 y 3. El 2, en el artículo 4, dice, no pueden ejercer el notariado. 2, los que desempeñen cargo público que lleve aneja jurisdicción. 3, los funcionarios, y este creo que es el vital, porque el otro creo que sí es totalmente, este es el vital. Los funcionarios o empleados de los organismos ejecutivo y judicial, ¿no? Funcionarios y empleados, ¿no? Es decir, que va desde el conserje hasta el ministro o el director, son empleados, ¿no? Y funcionarios. Los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial y de las municipalidades que devenguen sueldo del Estado o del municipio y el presidente del Congreso. Pero ¿qué regula el artículo 5?
pueden ejercer el notariado, no obstante lo preceptado en los incisos 2 y 3 del artículo anterior. Y aquí quiero que pongan mucha atención. Le ponen mucha atención, toman nota. Ya está la mayoría de estudiantes. Toman nota de esto, por favor. Yo les envío el mensaje, hago énfasis, que venga en su variante, no sé, pero bien, bien. Pueden ejercer el notariado, no obstante lo presentado en los incisos 2 y 3 del artículo anterior, numeral 2. Los abogados, oigan cómo dice abogados, no dice notario. Los abogados, consultores, consejeros o asesores, porque esos son, ahí no son notarios. Los miembros o secretarios de las comisiones técnicas, consultivas o asesoras de los organismos del Estado, así como los directores o redactores de las publicaciones oficiales. ¿Cuál es la publicación oficial? ¿Quién me dice cuál es la publicación oficial? A ver. El Diario General de Centroamérica. Muy bien. El Diario de Centroamérica. El diario oficial. Ese es el diario oficial. El director o los redactores, que sean notarios, por supuesto, no obstante que perciben sueldo del Estado, porque ellos perciben sueldo del Estado, pueden ejercer el notariado. De las publicaciones oficiales, pero oigan esto que está aquí, esto es lo más importante. Cuando el cargo que sirvan no sea de tiempo completo. Ahí está el fundamento jurídico de aquellos sus amigos, sus conocidos, sus parientes. Es que yo estoy medio tiempo con el Ministerio de Gobernación, estoy medio tiempo con el Ministerio de Salud Pública, estoy medio tiempo en la Dirección General de Migración, medio tiempo. Entonces, pero ahí son asesores, son abogados, son consultores. Y por eso es que solo emiten opiniones, solo emiten dictámenes. Quiero preguntar, ¿queda claro este encuadramiento de la función notarial en la actividad del Estado? Así es. El encuadramiento de la función notarial en la actividad del Estado. Es decir, yo voy a poner al servicio de una institución del Estado mis conocimientos científicos, jurídicos, técnicos. Por el orden, José y después Telma. Sí, licenciado, una duda. Entonces, ¿los que trabajen medio tiempo sí pueden ejercer el notariado o no? Sí, sí pueden ejercer notariado los que trabajen medio tiempo. Muchas gracias. Ese es el fundamento jurídico. ¿Sí, Telma? Licenciado, otra duda que me surgía a mí en esta separación que hay entre el abogado y el notario es si el abogado hiciera un memorial, pero tiene que llevar una legalización de firmas, digamos, ¿él mismo puede autorizar esa acta ahí? No. En el artículo 580 del Código Procesal Civil y Mercantil, y yo se los explico por experiencia, yo pues bueno, tengo la fortuna de ser asesor de una entidad bancaria. En el artículo 580 del Código Procesal Civil y Mercantil se determina el desistimiento. Ustedes saben que el desistimiento es una forma anormal de terminar un proceso, cuando la persona desiste de la acción planteada. Ese desistimiento debe de llevar auténtica de firma. Resulta que el acreedor demanda a Juan Pérez porque Juan Pérez no cumplió con una obligación X que puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Acordémonos que las obligaciones 1319 del Código Civil no solo son de deudas, hay obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Pero se demanda a Juan Pérez porque no cumplió con una obligación. Y viene Juan Pérez y dice, yo voy a reparar. Voy a pagar lo que debo o voy a dejar de hacer lo que estaba haciendo porque comprendo que no está bien. O bien tengo que hacer esa pared divisoria porque sé que causa perjuicios, causa daños, yo la voy a reparar, la voy a hacer. Entonces la otra persona dice, bueno, si él ya va a cumplir, ¿para qué voy a seguir yo con el juicio? Entonces voy a desistir.
Y cuando voy a desistir en el escrito, o memorial, que me dice Telma, en el escrito, tengo que firmar el escrito pidiéndole al juez que se tenga por presentado mi desistimiento y que se termine con el proceso. Esa firma debe ser legalizada, ¿sí? Como requisito del 580 del Código Procesal Civil Mercantil. Pero el abogado, que también es notario, que me está auxiliando, no puede autenticar esa firma. Tiene que ser otro notario, por el principio de imparcialidad. Así es. Entonces, no, el abogado que está auxiliando no puede autenticar la firma, no obstante que es notario, pero tiene que ser otro notario. Gracias, Lick. Y si eso sucediera, si eso llegara a suceder, ¿eso significa que ese documento es susceptible de recurso y de nulidad? No, lo que va a pasar es que como el 580 del Procesal Civil y Mercantil regula qué requisitos, si no tiene auténtica de firma, pues puedo ir yo y ratificar personalmente ante el tribunal. Pero eso va a implicar ir a pedir una audiencia o pedir una cita con creo que es ante el secretario, no es con el juez, con el secretario para que me reciba mi declaración y yo llegar al tribunal y manifestar que ratifico que esa es mi firma. Eso no sería objeto de una impugnación. Y si no se cumple con la auténtica o con la ratificación en forma personal ante el tribunal, ante el juez, la van a rechazar. Lo van a rechazar y la otra persona es la perjudicada. Gracias, Lick, muy amable. Muy bien, de acuerdo. Alexia, ¿verdad? Sí. Sí, disculpe, es que me hice un poco de bolas con esto, solo para ver si entendí bien. Entonces, la excepción para el numeral 3 del artículo 4, supongamos que es el inciso 3 del artículo 6 y el inciso 2 del artículo 5 cuando solo trabajan medio tiempo, ¿así es? En medio tiempo, sí. Ahora, hay algo muy importante, porque si vemos también los que lleven cargo, los que desempeñen cargo que llevan esa jurisdicción, pero si nos damos cuenta, también aquí hay quienes desempeñan cargo que llevan esa jurisdicción. Por ejemplo, la comisión paritaria que regula el Código de Trabajo. ¿Ustedes saben qué es la función, cuál es la función de esa comisión paritaria que regula el Código de Trabajo? Porque aquí en el artículo 2 menciona los abogados, consultores, consejeros o asesores. Esos son los que están en un departamento jurídico de una institución del Estado. Ellos son asesores, consejeros, asesores. Los miembros o secretarios de las comisiones técnicas. Una comisión técnica. Pues comisiones técnicas nombran constantemente. Consultivas o asesoras de los organismos del Estado, así como los directores o redactores de las publicaciones oficiales cuando el cargo que sirvan no sea de tiempo completo. Y en el siguiente numeral, los miembros del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, porque este tribunal creo que ya desapareció, ya no está regulado, ya es una sala la que ejerce esta función. Pero aquí en el numeral 4, no, hay otro, aquí en el numeral 6, los miembros de las juntas de conciliación de los tribunales de arbitraje y de las comisiones paritarias que establece el Código de Trabajo. Ellos ejercen jurisdicción, porque en un momento, por ejemplo, la comisión paritaria, ¿ustedes saben qué hace la comisión paritaria que establece el Código de Trabajo? ¿No? No tenía relación con la fijación del salario mínimo, licenciado, creo. Correcto, sí. Entonces tienen jurisdicción, porque ellos van a conocer cuál va a ser. Cada año, a fin de año, si ustedes se dan cuenta, como en septiembre empieza, que se va a integrar la comisión paritaria. Y tanto plazo, 30 días para presentar el informe a cuánto, si se va a modificar o no se va a modificar el salario mínimo. Si no lo modifican, como tiene que pasarlo al presidente, será el presidente de la República el que dice si se modifica o no se modifica el salario mínimo. Pero esa comisión, y justamente, qué buen ejemplo que vamos a citar, esa comisión es temporal. Igual las juntas electorales, aunque ahora tuvieron mucho problema las juntas electorales, había problemas. Las juntas electorales son temporales. Por eso ellos también, si son notarios,
si son notarios y desempeñan estos cargos, pueden ejercer la función notarial porque son temporales sus nombramientos. Y los jurados de imprenta, ¿ustedes saben cuál es la función de los jurados de imprenta y dónde están regulados? Jurados de imprenta. Vean, es que por eso es que el notario tiene que tener un panorama general de cómo está la legislación, qué es lo que está regulado en el código notariado, porque nos preguntan en un examen técnico profesional, mire, ¿y por qué los jurados de imprenta? ¿Dónde están regulados? Los jurados de imprenta son aquellos que están regulados en la ley de libre emisión del pensamiento y que conocen las denuncias en contra de las personas que a través de sus publicaciones cometen injurias, cometen estos delitos que van en contra del pudor y el honor de las personas, saliéndose de sus lineamientos de la libre emisión del pensamiento. Entonces, a eso se refiere los tribunales. Y es temporal. Esos cargos son temporales. Es que no, yo no, por eso lo que digo, yo no quiero que me transfieran los artículos, sino que me expliquen esto. ¿Por qué ellos? Porque son temporales sus cargos. No obstante que hay algunos que desempeñan aneja jurisdicción. Bien, entonces, eso es en la actividad del Estado. No es nada más de decir, miren la actividad del Estado, porque trabajan medio tiempo y solo son asesores, consultores. No, hay que explicarlo y ahí están los fundamentos jurídicos. El otro encuadramiento, son 3 clases de encuadramiento. El encuadramiento en la actividad del Estado, cuando estamos al servicio de una institución pública, sea de tiempo completo o sea de medio tiempo. Cuando es de medio tiempo podemos ejercer el notariado. En la actividad de los particulares, en la esfera de los particulares. Bueno, en la esfera de los particulares, ya comentaba hace poco con algunos conocidos y les decía, antes la aspiración de ser abogado y notario era instalar su oficina, poder atender a sus clientes, poder ejercer el notariado, ejercer la abogacía. Ahora, como hay muchas instituciones públicas, creo que lo que se aspira es ir a ocupar un cargo en la administración pública. Ya no tenemos que invertir en oficina, no tenemos que invertir en procurador, no tenemos que invertir en secretaria, no tenemos que invertir en equipo. Consultando, aprovechamos y ponemos nuestros conocimientos al servicio de una entidad pública. Entonces, pero en la esfera de los particulares, entonces aplicamos el contrato de servicios profesionales. Ahí somos libres de ejercer nuestra profesión, podemos realizar nuestras actividades profesionales las 24 horas del día. Como notario, como abogado, no tenemos horario. Ustedes ven que los abogados en la noche están por ahí en tribunales viendo las declaraciones de los sindicados, el notario autorizando matrimonios los fines de semana o atendiendo actas notariales de arresto domiciliario en hechos de tránsito. No tenemos horario, ni el abogado ni el notario. Para nosotros todas las horas del día son hábiles. En la época de la pandemia, solo al abogado le reconocieron, como hubo días en que había que estar enclaustrado por el toque de queda, pues hubo que a los abogados sí les permitían de estar fuera de estar circulando en un toque de queda, siempre y cuando acreditaban que iban a atender a una persona a los tribunales. Al notario no, al notario nos limitaron en ese aspecto, aunque creo que si íbamos a atender un acto notarial, no tuve la experiencia, pero de repente que sí nos hubieran podido permitir circular en horas de toque de queda. En la esfera de los particulares, son los particulares los que van a pagar nuestros estipendios. No tenemos horario, tenemos nuestras instalaciones, podemos tener una oficina, podemos ejercer en todo el territorio nacional. Pues eso es en la esfera de los particulares. Son ellos quienes nos pagan nuestros honorarios. Entonces yo creo que ahí no hay mayor comentario. Y en la otra forma de encuadramiento, ¿y dónde está regulado el encuadramiento en la esfera de los particulares? Pues en el contrato de servicios profesionales. Ahí está 2023. Ahí está regulado que somos libres de pactar nuestros honorarios, que somos libres de las condiciones en que vamos a ejercer nuestra profesión. Ahí está regulada el encuadramiento de la función notarial
en la esfera de los particulares. Y la otra forma de encuadramiento que tenemos es la mixta. Lic, disculpe, ¿podría repetir el artículo anterior? Es el 2023 del Código Civil. Ahí, desde 2023 al 2037, ahí está regulado el contrato de servicios profesionales. Ahí está regulado el contrato de servicios profesionales y entonces ahí se determina que somos libres de contratar nuestros honorarios, de nuestra forma de pago, con la forma en que vamos a prestar los servicios profesionales. Y la otra forma del encuadramiento es la forma mixta. La forma mixta quiere decir eso que habíamos mencionado, mitad con la esfera del Estado y mitad con la esfera de los particulares. Medio tiempo con el Estado, ya vimos el fundamento jurídico, y medio tiempo con los particulares, o sábados y domingos con los particulares, porque como estoy medio tiempo con el Estado, puedo ejercer la función notarial los sábados, los domingos, o la hora que, si estoy con el Estado de 8 a 12, pues de 1 a 18 a 20 horas puedo ejercer con los particulares. O a la inversa, si estoy con el Estado de 14 a 17 horas, pues en la mañana puedo ejercer con los particulares. Ese es el encuadramiento de la función notarial en forma mixta. El fundamento jurídico ya lo leímos, el que regula que siempre y cuando el cargo que se desempeñe no sea de tiempo completo. Bien. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Ya vimos entonces las formas del encuadramiento según el programa. Tengo el programa. Perdone, Lic, el sistema mixto, ¿qué artículo dijo, perdone? Está en el contrato de servicio. Y por eso yo les pedí desde un principio que estudiáramos el contrato de servicio. Es el 2023 al 2037 del Código Civil. Ahí lo pueden, es que no tengo mi Código Civil al alcance, pero ahí lo pueden ustedes revisar y eso se supone que ya lo habíamos estudiado. Pero también en el Código Notariado también está en el artículo 106. Ahí lo vamos a encontrar también en el Código Notariado. Disculpen, cometí un error aquí, pero les decía que también está en el artículo 106 del Código Notariado, lo vamos a encontrar donde se regula las personas, así como, los notarios, así como las personas que soliciten sus servicios profesionales son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. A falta de convenio, los honorarios se regularán conforme este arancel en moneda nacional. Entonces ahí tenemos la forma de la actividad del Estado, de la forma en la esfera de los hubo un problema aquí, en la esfera de los particulares. Y lo mismo está regulado en el Código Civil en el contrato de servicios profesionales. Bien. Entonces, según el programa, ya vimos el encuadramiento, las funciones, vimos la semana pasada la función receptiva, directora, la preventiva, legitimadora, la modeladora y la autenticadora. Las finalidades de la función notarial también me recuerdo que las vimos. Ustedes me corregirán si no es así. Y yo me recuerdo que vimos la finalidad de la seguridad. Produce fe y hace plena prueba con base al artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, que la seguridad jurídica es un deber del Estado con base al artículo 2 de la Constitución Política de la República, y entonces vemos ahí que hay seguridad jurídica porque produce fe, hace plena prueba ante terceros y ante las autoridades correspondientes, lo que en la doctrina se llama erga omnes. El valor, vimos que la función notarial tiene valor formal. Tiene valor formal porque debe de cumplirse con ciertas formalidades. Y por eso estudiamos
las formalidades esenciales, no esenciales, especiales, y cuáles son las consecuencias de la inobservancia de alguna de esos requisitos de forma. Entonces tiene un valor formal, tiene un valor probatorio. También tiene un valor probatorio porque ya vimos insistentemente, y lo hemos mencionado tantas veces, que produce fe y hace plena prueba. Ahí está el valor probatorio. Y eso está regulado en el artículo 186 del Código Procesal Civil. Y la permanencia, tiene perdurabilidad. Aquellos instrumentos públicos que obran, que han sido autorizados en el protocolo, tienen perdurabilidad. Creo que les mencionaba en la sesión anterior que el protocolo de don Justo Rufino Barrios, que era escribano, que así se llamaba en aquel tiempo, que era escribano, tenía protocolo. Como no había archivo de protocolos, pues el protocolo de don Justo Rufino Barrios y de otros notarios de esa época están en el Archivo General de Centroamérica. Ahí están los protocolos. Es decir, hay perdurabilidad. Y por eso les cito ese ejemplo, porque a través del tiempo, la persona que necesite hacer efectivo el principio de publicidad, pues puede ir al Archivo General de Protocolos en la actualidad, y para los protocolos que no están en el Archivo General de Protocolos, puede ir al Archivo General de Centroamérica. Entonces, hay perdurabilidad a través del tiempo. Aunque el notario ya no exista, aunque el notario está fuera del territorio nacional, por eso es que el notario no puede llevarse el protocolo cuando sale del territorio nacional. Podemos autorizar actos o contratos fuera del territorio nacional, pero lo hacemos en papel simple. Lo hacemos en papel simple, porque el protocolo no puede salir del territorio nacional. ¿Por qué no puede salir? Uno, es un registro estatal, artículo 30 de la Constitución Política de la República y 22 del Código de Notariado. Dos, el notario solo es depositario del protocolo, no es el propietario, entonces no se lo puede llevar, no puede salir. Y tres, si se necesita hacer efectivo el principio de publicidad, el protocolo tiene que estar en el territorio nacional. Entonces vemos, por esas circunstancias, produce perdurabilidad a través del tiempo. Todos los protocolos que hemos autorizado en el transcurso de los años de ejercicio profesional, los tenemos nosotros los notarios. Al momento que ya no queremos ejercer el notariado, hay que entregarlos al Archivo General de Protocolos. Al momento que el notario fallece, los parientes tienen la obligación de trasladar los protocolos al Archivo General de Protocolos. Por eso se dice que la función notarial tiene perdurabilidad, porque perduran los instrumentos públicos, aunque el notario no esté, temporalmente o definitivamente no está el notario, ya no existe, tiene perdurabilidad el instrumento público. Bien. No sé si hay alguna duda, damos por terminado ese punto. Yo sí quisiera que ustedes vieran sus notas, vieran sus copias, si hay dudas, si hay comentarios, pues las prepararan para la próxima sesión. Vean, necesitamos enfilarlos con una mejor formación, una mejor preparación para el segundo examen parcial. Lic, disculpe, la permanencia es inmediata. Correcto, muy bien, eso se me olvidó mencionarlo, correcto, muy bien. Hay permanencia inmediata, ¿no? Aquellos documentos e instrumentos públicos que autorizamos en el protocolo tienen una permanencia inmediata porque quedan bajo nuestra guarda, quedan bajo nuestra responsabilidad. Y como consecuencia de eso, la permanencia va a ser inmediata. Mientras que aquellos instrumentos públicos que no autorizamos en el protocolo, como las actas notariales, las auténticas de firma, las auténticas de copias o reproducciones de documentos, esos la mayoría de veces se lo entregamos al cliente. La mayoría de veces se lo entregamos al cliente y como consecuencia de ello vamos a encontrar que corren el riesgo que se pierdan, que se deterioren o que se extravíen o que sean sustraídos, ya sea por hurto o por robo, del poder de la persona interesada. Entonces ahí, ¿cuál es la permanencia? Bueno, pues, como por ejemplo un acta notarial de sobrevivencia.
Ya no todas las instituciones están solicitando el acta notarial de sobrevivencia. Hay algunas que aún todavía lo requieren. Y cuando la persona recibe, llega con el notario, declara bajo juramento que recibe una prestación económica producto de un plan de prestaciones, para eso sirve el acta notarial de sobrevivencia. La persona declara bajo juramento que recibe una pensión, un beneficio económico de un plan de prestaciones y que necesita acreditar que existe, que está viva. Entonces el notario autoriza el acta notarial y se la entrega al cliente. El cliente tiene que llevarla a la institución pública o a la institución que se lo haya solicitado. Lo mismo sucede con las auténticas. Cuando yo quiero acreditar ante un tribunal o ante un juez que soy el propietario de un bien, mueble o inmueble, pues puedo adjuntar una copia legalizada. Puedo adjuntar una copia legalizada, ya sea del testimonio, ya sea de la factura, ya sea del título que acredita, el título de propiedad que acredita el derecho, puedo adjuntar una copia legalizada. Y esa copia legalizada que va a extender el notario se la entrega al cliente para que la lleve a la institución pública que se lo ha solicitado. Ahí, ¿dónde está la permanencia? Pues la permanencia está cuando ingresa a las instituciones públicas. Esto está regulado en el artículo 71 y 72 de la ley del organismo judicial. Porque cuando ingresa el instrumento público, que sea acta notarial, auténtica de firma o auténtica de copia, ya no puede salir de la oficina. En el artículo 171, los expedientes de las actuaciones que practiquen los tribunales no deben salir fuera de la oficina, pudiendo darse a quienes lo soliciten fotocopias simples o certificaciones. Entonces, una vez que ingresan a la oficina, ya no pueden salir. Y en el artículo 177, porque aquí menciona tribunales, en el artículo 177 de la ley del organismo judicial, se regula que las disposiciones de este capítulo son aplicables a las certificaciones que se extiendan en cualquier otra dependencia u oficina del Estado. Entonces, no solo cuando entran a un tribunal, sino cuando llegan a dependencias, oficinas del Estado. En ese momento, entra el expediente y ya no pueden salir. Si yo necesito tener ese documento, lo que me van a dar va a ser una copia certificada. Y gracias por el comentario, Silvana, porque eso no lo había mencionado, la perdurabilidad que puede ser inmediata para aquellos instrumentos que están autorizados en el protocolo. ¿Cuáles se autorizan en el protocolo? Pues en el artículo 8 y en el artículo 9, ahí está regulado cuáles se autorizan en el protocolo. Pero acordémonos que también está el 963 del Código Civil, el otro instrumento público, que no está en el Código Notariado, pero que está en el Código Civil, que también se autoriza en el protocolo. Y los que no se autorizan en el protocolo, ya le doy la palabra a Jason. Los que no se autorizan en el protocolo, como actas notariales, auténticas de firma, auténticas de copia, la perdurabilidad va a estar al momento que es ingresado a la oficina pública. ¿Sí? Escucho eso. Los artículos que mencioné son de la ley de organismo judicial. Ahí lo pueden encontrar del 171 al 177 de la ley del organismo judicial. Escucho eso. ¿No? ¿No hay pregunta? Bueno, vamos a entrar al otro tema. Es el tema número 6. Es la fe pública. Desde que empezamos el curso, desde que empezamos el desarrollo de los temas, hablamos de la fe pública. Cuando hicimos la diferencia entre el abogado y el notario. El que tiene la fe pública es el notario, el abogado no. El abogado no tiene nada que ver con fe pública. El abogado solo auxilia. El abogado solo asesora. Pero el notario tiene fe pública. ¿Qué es la fe pública? Ya lo hemos mencionado también. ¿En qué consiste la fe pública? Hay quienes me dicen, mire, es aquella que tiene el notario. Bueno, pero aquella qué, ¿verdad? Eso es lo importante.
es como decir, es la actividad que desarrolla el notario en el ejercicio de su función, pero ¿qué es esa actividad? Ya vimos en qué consiste, cómo se integra. Bueno, la fe Lic, es la pública. creencia del testimonio ajeno. Eso es la fe en general, ¿verdad? Porque la fe se puede enfocar desde 2 puntos de vista, o tal vez 3 puntos de vista. Desde el punto de vista dogmático religioso, la fe, creer en aquello que no hemos visto, que no vimos, pero creemos que sucedió, que existe, que existió, que pasó, creemos. Esa es la fe, pero solo la fe. Igual cuando una persona dice, mira, es que yo lo vi cuando pasó, y hay quienes dicen, hasta yo doy fe. ¿Qué quiere decir? Que lo presenció, que es verídico lo que está diciendo, pero eso es solamente la fe. No es fe pública, es solo la fe. Cuando ya le damos el calificativo de pública, fe pública, ya se convierte en otra, ya tiene una transformación. Porque yo me acuerdo que antes hasta había una línea de buses que se llamaba La Fe, y cuando decía que es la fe, aquellas buses que pasan ahí color azul y blanco. Bueno, pero la fe se puede enfocar desde distintos puntos de vista. A nosotros nos interesa la fe pública. Y claro, tiene relación con esto de creer en aquello que no hemos visto. Sí, tiene relación. Lo que pasa es de que la fe pública, el Estado, es un elemento del Estado. La fe pública es un elemento del Estado. Lo ejerce el Estado. Pero para materializar la fe pública, esa facultad es una facultad, es un atributo del Estado. Esa facultad, ese atributo, esa potestad que tiene el Estado de dar fe, se llama fe pública, pero se la confiere a ciertos funcionarios. Oigan la palabra, funcionarios. Y se acuerdan de la teoría funcionalista, ¿no? Entonces, la fe pública, que es del Estado, se la confiere a ciertos funcionarios. Entonces, ¿qué es la fe? La fe pública es un atributo, es una facultad, es una potestad que tiene el Estado y que se la traslada o se la confiere a determinados funcionarios. ¿Para qué? ¿Para qué se la traslada a esos funcionarios? Pues para garantizar el cumplimiento de aquel deber del Estado que está regulado en el artículo 2 de la Constitución Política de la República. La seguridad jurídica de los actos o contratos. Los actos pueden ser de la administración pública. Los actos también pueden ser del notario, los actos que autoriza. No los actos en sí del notario, no, son los actos que autoriza, los contratos que autoriza. Están robustecidos con esa fe pública. Entonces la fe pública es esa potestad, ese atributo, esa facultad que el Estado, a través de la ley, le confiere a ciertos funcionarios públicos. Y como consecuencia de ello existen varias clases de fe pública. Va a existir la fe pública administrativa. Las certificaciones de carencia de bienes, las licencias para conducir, las tarjetas de circulación, es fe pública administrativa, ¿no? Porque son documentos extendidos por un empleado o por un funcionario público. Y por eso se cree que es verídico, porque son extendidos por empleados o por funcionarios públicos. En el 186, ese artículo nos sirve demasiado, porque hasta a veces dicen, bueno, es el mismo artículo, pero es que así es. Los documentos extendidos por funcionario, empleado público en el ejercicio de su cargo o por notario producen fe. ¿Qué quiere decir? Que se tienen por verdaderos. No, se presume que son verdaderos. Producen fe, se presume que son verdaderos. Y producen plena prueba. Plena prueba quiere decir que yo ya no necesito declaración de testigos, ya no necesito reconocimiento judicial, ya no necesito dictamen de expertos, ya no necesito. Porque ese documento es plena prueba, tiene fe pública. Entonces,
Por eso surge la fe pública administrativa, y ese es el fundamento jurídico, el 186, funcionarios y empleados públicos en el ejercicio de su cargo. Ese es el fundamento jurídico de la fe pública administrativa. Y también existe la fe pública registral. En el Código Civil 1124, donde empieza regulado el registro de la propiedad, 323, me parece que es, del Código de Comercio, registro mercantil. Y entonces vamos a encontrar que el registrador tiene fe pública. Las certificaciones que pedimos, que solicitamos a los registros, las inscripciones cuando presentamos un documento, un testimonio para la inscripción en un registro, le hacen una razón. Esa razón es la que le da esa presunción de veracidad. No al acto, ¿no? Sino a la presunción de veracidad que fue inscrito en el registro. Y entonces tenemos la fe pública administrativa, la fe pública registral, y en registral tenemos el registro civil del Registro Nacional de las Personas, el registro mercantil general de la República, tenemos el registro general de la propiedad, tenemos el registro de notarios, todos los registros con los cuales podamos tener relación. Le escucho, José. Sí, licenciado, ¿qué artículo dijo sobre la fe pública registral? Disculpe. Eso lo vamos a encontrar en del artículo 1124 en adelante, donde está regulado, 1125, donde está regulado el registro de la propiedad. Cuando leemos los requisitos para ser registrador, si ustedes leen en los requisitos para ser registrador, van a encontrar algo. Para ser registrador de la propiedad se requiere ser notario y abogado. Vean cómo le invirtieron, el legislador cómo invirtió. No reguló abogado y notario, no, reguló notario y abogado. ¿Por qué? Porque se necesita saber de los requisitos esenciales, no esenciales, los especiales, las formalidades del instrumento público. Y entonces ahí debemos encontrar también que el registrador de la propiedad tiene fe pública. En la ley del Registro Nacional de las Personas encontramos que el registrador civil tiene fe pública. En el Código de Comercio encontramos que el registrador mercantil tiene fe pública. Entonces tenemos fe pública administrativa, fe pública registral, vamos a encontrar fe pública judicial, ¿no? La fe pública judicial. ¿Cuál es la fe pública judicial? Pues la que emana de los órganos de jurisdicción, los jueces, los secretarios, los secretarios, los magistrados tienen fe pública judicial, las resoluciones que dictan, el notificador cuando notifica y fija en la puerta la notificación, para eso tiene fe pública. Entonces vemos esa fe pública, que es fe pública administrativa, fe pública registral, fe pública judicial. Y tenemos la fe pública notarial, que el fundamento jurídico está en el artículo 1 del Código de Notariado. El notario tiene fe pública para hacer constar, para autorizar actos y contratos a requerimiento de parte o por disposición de la ley. Entonces hay fe pública notarial también, llamada fe pública extrajudicial. Algunos, sí, Telma, les escucho. Solo una pregunta, Lick, estos peritos que están en el INACIF, ¿tienen algún tipo de fe, investidos de algún tipo de fe por sus informes que ellos emiten? Sí, es fe pública administrativa. Ellos tienen fe pública administrativa. Porque son empleados, son funcionarios del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Entonces, sus dictámenes están robustecidos con esa fe pública administrativa. Por supuesto que entonces ahora nos preguntamos, entonces, ¿qué es la fe pública? Ya vimos que es un atributo, es una facultad, es una potestad. ¿Para qué sirve? Yo tengo ese atributo, yo tengo esa facultad, tenemos esa potestad, pero ¿para qué? Para darle certeza, para darle seguridad jurídica.
es una presunción de veracidad. La fe pública es una presunción de veracidad. Se presume que es cierto. ¿Por qué es una presunción? En el mismo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil se regula que producen fe y hacen plena prueba, salvo el caso que sean redarguidos de nulidad o falsedad. Es decir, si alguien cree que es nulo, que es falso, pues tiene que acudir ante un órgano jurisdiccional y demostrar y acreditarlo. Será el juez el que va a declarar si es nulo o si es falso. La nulidad, acordémonos que la nulidad puede ser nulidad de fondo, nulidad de forma. La nulidad de forma es cuando hemos omitido un requisito de forma, esencial, no esencial, no esencial. Y la nulidad de fondo es cuando hemos incumplido con un requisito para la validez del negocio jurídico, objeto lícito, capacidad, consentimiento. 1251 del Código Civil. Y la falsedad, que puede ser de dos maneras, la falsedad material y la falsedad ideológica, que están reguladas en el Código Penal. 322, 322, 23 del Código Penal. Ahí están reguladas las clases de falsedad. Entonces, si la persona cree que el documento es falso o que se puede plantear la nulidad, pues tiene que acudir a un órgano jurisdiccional, será el juez el que lo declare. Y esa es la fe pública. Y ahí vimos las clases de fe pública que hay. Algunos autores mencionan que hay una fe pública incorpórea. Incorpórea es que no tiene cuerpo. No tiene cuerpo. No se ve. No se puede palpar. Es incorpórea. ¿Y cuál es esa fe pública incorpórea? Pues esa fe pública incorpórea es la fe pública registral, la fe pública administrativa, la fe pública judicial. Esas está catalogada como fe pública incorpórea. ¿Y por qué incorpórea? Porque no es de la persona, es de la institución, es de la entidad estatal. Y cuando la persona asume el cargo de registrador, cuando la persona asume el cargo de ministro, de viceministro, es él quien va a materializar esa fe pública. Y se llama incorpórea porque como no se ve, no se puede palpar, cuando la persona se va, la fe pública se queda ahí. Cuando llega la otra persona a sustituirlo, pues sigue ejerciendo esa fe pública, incorpórea, abstracta. Entonces, algunos tratadistas lo mencionan así, hacen esa clasificación. Y dicen ellos la fe pública incorpórea, la fe pública abstracta, llamada también fe pública institucional, es la fe pública registral, es la fe pública judicial, es la fe pública administrativa. Esas tres son fe pública incorpórea, institucional o abstracta, porque no es de la persona, es de la institución. Quien la materializa es el funcionario o el empleado público nombrado. Yo tengo la oportunidad de estar en la Comisión Nacional Registral como miembro titular designado por el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial. Y acaba de haber cambio, el mes pasado hubo cambio registrador de la propiedad. La fe pública se quedó ahí, se fue el registrador anterior, hoy llegó otro registrador y él es el que sigue materializando la fe pública. Por eso se llama fe pública institucional, fe pública incorpórea o fe pública abstracta. Y hay una fe pública corporativa. Es que la doctrina es tan amplia, pero es importante que tengamos esos elementos porque hay una fe pública corporativa. Y la fe pública corporativa es la que emana del Congreso de la República. Porque para que una ley sea aprobada, pues tiene que haber una votación y dependiendo de la naturaleza de la ley, tiene que haber cierta cantidad de quórum y que puede ser un quórum simple o un quórum calificado. Y al haber aprobación corporativa, colectiva, ese decreto, una vez
que ha sido sancionado y publicado, pues tiene fe pública corporativa. Se cree que es cierto que siguió todo el proceso legislativo y que por eso se transformó en ley. Esa se llama, o le dicen los tratadistas, fe pública corporativa, que es la del Congreso. Y por último tenemos otra fe pública, que esa sí la lleva la persona. Esté donde esté, lleva a la persona. Y por eso se llama fe pública personal. Llamada también fe pública notarial, porque está el notario. Y ven, aquella es abstracta, incorpórea, institucional. Abstracta porque no se ve, incorpórea porque no tiene cuerpo, no se puede palpar. Y esta se llama fe pública personal, porque es el notario el que ejerce la fe pública. Una vez que se ha obtenido el título, el momento, y eso se los he dicho yo, el momento que prestan el juramento ante las autoridades de la facultad, le imponen su bonete, que es la última, la representación de la última de la toga, ahí están adquiriendo la fe pública personal, en ese momento. Esa fe pública personal, llamada también fe pública notarial, se va a ejercer hasta que el notario fallece, salvo que lo inhabilite. Por eso hay que seguir el sendero de la legislación para no caer en una causa de inhabilitación, porque la fe pública se lleva hasta que el notario fallece. Entonces, eso tenemos en cuanto al tema de la fe pública. Aquí ya está en el programa la definición, ya la definimos. Es la potestad, la facultad o el atributo que el Estado le confiere a ciertos funcionarios. Esa es la fe pública. Y la fe pública. ¿Y las características? Sí, las características de la fe pública vamos a encontrar que son las mismas características de la función notarial, de la función pública, que están reguladas en el 154 de la Constitución. Es indelegable, la fe pública es indelegable, la fe pública notarial, ¿no? Solo la puede ejercer el notario, es indelegable. Además de eso, es perpetua, a perpetuidad hasta que el notario fallece. Una vez adquirida, no se puede, no se deja de ejercer, salvo que el notario sea inhabilitado en el ejercicio de la fe pública, que puede ser por delito, que puede ser por una causa de inhabilitación, que ya las vimos, las estudiamos en el artículo 3 del Código de Notariado, quienes no pueden ejercer el notariado, y entonces esa es la única excepción, y esas serían las características. Es personal, es indelegable y es perpetua. Después, no perpetua, sino es vitalicia. Vitalicia, ese es el, recordándome del usufructo. Sí, gracias, Silvana, ¿verdad? Gracias. Bueno, qué buenas preguntas, la felicito. Y gracias por el apoyo también, buen apoyo. Entonces, garantía de autenticidad, campo de la fe pública. Bueno, el campo de la fe. ¿Dónde se queda materializada la fe pública? ¿Cómo hace el notario para materializar la fe pública? Bueno, se queda materializada en el instrumento público. Porque ahí al final, si leemos en el artículo 29 del Código de Notariado, al final del instrumento público, en el artículo 29, en el numeral 10, vamos a encontrar que ahí queda materializada la fe pública, 29, aquí está, en el numeral 10. La fe de haber leído el instrumento público a los interesados y su ratificación o aceptación. La advertencia de los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. Esa es ahí se queda materializada. Cuando el notario consigna doy fe, ahí se queda materializada y se autoriza con la firma precedida de las palabras anteriores. Bien, ahí tenemos, entonces terminamos el punto 6. Luego nos tocaría la relación notarial, que es el punto 7. Y creo que hasta la responsabilidad, que es el punto 8, vendría el segundo examen parcial.
Entonces, dudas, comentarios, observaciones, preguntas. Vean, pueden ser preguntas de puntos que hemos visto, porque acordémonos que en el examen final viene todo el programa. En el primer parcial era del punto 1 al punto 4, pero no examinamos el punto 4, apenas examinamos hasta el punto 3. Entonces ahora tenemos que examinar del punto 4 al punto 8. Y en el examen final le damos prioridad a los puntos que no hemos examinado, que son el 9, el 10 y el 11, pero tenemos la obligación de incluir preguntas de todo el programa. Entonces, si hay dudas, si hay comentarios, si hay observaciones, aunque sea de los puntos que hemos visto, pues ustedes los pueden plantear. Y si no hay ahora, pues podrá ser la próxima sesión, que es el día viernes. No sé si está presente la estudiante que pidió examen extemporáneo. Un correo tengo examen extemporáneo. Sí, licenciado, aquí estoy. Bueno, ahí está. A su correo le mando la fecha y la hora en la facultad, allá en coordinación. Ahí vamos a realizar. ¿Ustedes están yendo esta semana a la facultad? No, esta semana no. Entonces, para no hacerla llegar, yo tengo que llegar, pero para no hacerla llegar, se la haré la próxima semana, posiblemente el lunes. Ok, muchísimas gracias. A mi correo me llega la información, ¿verdad? A su correo le llega la información. Muchas gracias. De acuerdo. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado, feliz tarde. Gracias.